Hola a todas y a todos, bienvenidos nuevamente a una segunda edición del canal, un canal dedicado 100% a los libros, un canal dedicado a reseñas, comentarios, recomendaciones, entre otras cosas. En esta ocasión traigo con ustedes a uno de mis autores favoritos, a uno de los autores más trascendentales dentro de la historia de la literatura y a uno de los autores que más interés ha captado dentro de algunos gremios, dentro de ellos la psicología, específicamente el psicoanálisis. Y con ello doy la entrada al famosísimo Franz Kafka y su carta al padre. Una vez dicho esto, me voy con mis apuntes a comentarle un poquito más de esta obra. Franz Kafka nació en 1883 en Praga, en el seno de una familia judía. Su padre era judío y su madre era alemana. Este autor falleció lamentablemente a los 40 años de edad a propósito de padecer tuberculosis. Se desconoce cuánto se habrá demorado Franz Kafka, pero se estipula que entre el 4 y el 20 de noviembre de 1919 esta carta ya habría estado lista. Esta carta está compuesta por 44 páginas en manuscrito. Esta obra es una de las más valiosas para poder comprender la complejidad socioafectiva del autor. Esta carta nos permitiría entender su visión del mundo, su amor por la literatura y la escritura. Es importante destacar que esta carta nunca llegó a su destino. Este documento ha sido interés de muchos psicoanalistas, por lo que se asume que ha sido analizado en múltiples ocasiones. También es importante destacar que Kafka estudiaba a Freud. El amor por la escritura que Kafka advertía se debe primero a su padre y en segunda ocasión al tema de su religión, es decir, el judaísmo. Ya les he hablado en términos generales sobre la carta. Ahora quiero contextualizarlos para que entiendan por qué Franz le escribe la carta a su padre. Quisiera dejar en claro que esta contextualización no tiene ningún fin justificativo. Por el contrario, tiene intereses comprensivos y de esa manera entender de mejor forma lo que se nos plantea en la carta. Una vez dicho eso, iniciamos. Hermann Kafka nació en 1852, viene de una cultura arraigada al judaísmo, se dedicó al comercio. Su padre se llamaba Jacob Kafka, quien en este caso se dedicaba a la carnicería en esos años. Hermann Kafka tuvo una infancia llena de apuros e indigencias. Emigró a los 14 años para probar suerte en el comercio en otro continente. Se establece en Praga, levanta un comercio de textil y se casa con Julie Louis, quien sería la madre de Franz Kafka. Hermann nunca olvidó los momentos precarios de su infancia. Él salía a repartir carne de puerta en puerta en el periodo que vivía con su padre. Su meta estaba orientada a alcanzar la consideración social, como también lo era para los Ostjuden. En este caso, traducido al español, sería judíos del este. Sus motivaciones se asentaban en la prosperidad del negocio, en la riqueza y en homologarse a los gentiles, en este caso, los cristianos. Franz Kafka tenía padres totalmente diferentes en términos culturales. Su padre era judío y su lengua nativa era el yiddish. Por otro lado, su madre era alemana y su lengua era el alemán. Él no renuncia a ninguna de las dos lenguas, sin embargo, se manejaba perfectamente en el alemán. Cabe señalar que toda la obra de Franz Kafka está dirigida al padre. Una de sus citas dice lo siguiente: lo único que hacían ellos era llorar lo que no podía llorar en tu pecho. Y bueno, chicos, ya les he hablado un poquito del padre. Es una contextualización necesaria para entender por qué Kafka en sí escribe lo que escribe a su padre y entender cómo su personalidad se va configurando debido a esta figura paterna. La carta inicia como respuesta a una interrogante que el padre, en este caso Hermann Kafka, le había hecho a su hijo. Hermann Kafka acusaba a su hijo por ser indiferente, ser distante y ser ingrato. Franz Kafka destaca con ahínco que él se reconoce más por el lado de su madre, los Louis, ya que eran más sensibles, más tímidos, a diferencia de la familia de su padre, quienes se consideraban fuertes, sanos, de buen apetito, buen vozarrón,
buena elocuencia, buena autoestima, superiores a quienes lo rodean, etc. Kafka en esta carta se descarga con fuerza y critica bastante los medios educativos no utilizados por su padre en su infancia. Kafka con el pasar de los años destaca sin justificar, más bien con una apertura comprensiva muy madura, que su padre no los pudo tratar bien del todo porque él también fue tratado de manera abrupta en su infancia. Franz Kafka cuenta en su carta un recuerdo muy patente que se originó en su infancia. En este recuerdo tiene a su padre muy demarcado. Aquí hay un antes y un después en cómo se configura su personalidad. En este recuerdo, él estaba en su cama, era un niño, y él empezó a fastidiar. Empezó a pedir agua, aún no teniendo sed. Lo único que quería era captar la atención de su padre. Al no tener paciencia, lo amenaza con cosas gravísimas, pero Franz no le hizo caso y siguió fastidiando. Y su padre, muy molesto, lo toma bruscamente, lo saca de la casa, le cierra la puerta y lo deja solo un rato. Franz deja señalado en su libro algo muy impactante, pero también muy interesante de analizar. Abro comillas. Aquello me hizo más obediente, pero abrió una herida profunda en mi interior. Aquel episodio acompañó a Franz Kafka durante toda su vida. Desde ese momento le atormentaba a su padre. Otra cosa importante después de ese suceso, y el que se desarrolla con más fuerza en su adultez, era el sentimiento de nulidad. He ahí la configuración de una complejidad abstracta que condena a Franz Kafka toda su vida y a toda su obra. Franz Kafka fue una persona ensimismada, una persona que no intercambiaba mucha información con su padre. Esta carta fue una manera de exteriorizar aquellas cosas, aquellas heridas que viene cultivando desde ese episodio tan fuerte que acabamos de comentar. Kafka señala en su carta lo siguiente: necesitaba de ti, que me animaras, que me trataras con afecto, que me abrieras un poco el camino, pero en lugar de ello me lo cerraste. Tú eras para mí la medida de todas las cosas. Tras estos precedentes podemos entender cómo Franz Kafka desarrolla un intelecto y una mente que está bajo el yugo de la opresión. Esta es una demostración clarísima de cómo las acciones y las palabras pueden desfigurar la psique del ser humano. Él menciona en su carta: tu palabra era un instrumento importante para juzgar las cosas del mundo. Dicha frase se puede correlacionar con lo que dice la psicología, específicamente el psicoanálisis, de cómo los padres influyen o traspasan más bien su visión del mundo a sus hijos. Fue tanta la influencia que tuvo su padre por su persona que él pierde la confianza en sí mismo, se vuelve una persona inconsistente y dubitativa. Sin embargo, Franz Kafka señala en su carta de que pese a lo malo, también habían cosas buenas, si bien eran pocas, pero para él eran muy importantes. Para Franz era importante cuando su padre se veía derrotado por la bondad y el amor. Franz destaca que era maravilloso ver dormir a su padre, que era maravilloso cuando los iba a ver a la casa de verano, que era maravilloso cuando lo vio llorar por primera vez, cuando su madre estuvo mal, y cuando lo fue a ver cuando él estaba enfermo. Lo que Kafka nos quiere mostrar aquí es que el amor de un niño hacia un padre se da en la sencillez, cuando éste se muestra débil y cuando éste se muestra imperfecto. Hermann Kafka, al haber sido un comerciante, pudo darles una vida acomodada a su familia. Pese a que pudo darles eso, siempre los comparaba, siempre los hacía sentir menos por tener algunas cosas que él no pudo tener en su infancia, y eso, por supuesto, afectaba en el corazón y la mente de sus hijos. En una de las páginas de su carta, Kafka señala lo siguiente: bajo tu influencia perdí toda confianza en mí mismo y lo sustituí por un infinito sentimiento de culpa. A la hora de valorarme a mí mismo, dependía mucho más de ti que de cualquier
otra cosa. Y bueno chicos, ya no quiero hacerles más spoiler, quiero dejarlos más bien invitados a leer esta tremenda obra, que en sí parte como una carta, pero termina también siendo un proyecto literario. Es un texto que nos sirve para cuestionar nuestras propias relaciones vinculares, nuestra propia situación de vida, pero también algo muy importante. Si tú deseas en algún momento de tu vida ser padre o madre, también entender qué cosas son las que dañan o podrían marcar de por vida a un niño o niña. Un dato curioso que deben saber es que Franz Kafka publicó muy poco estando vivo. De hecho, él le dio la orden a su mejor amigo que una vez muerto le quemaran todo tipo de texto escrito por él. Sin embargo, se desconoce por qué su amigo rompe esa palabra y decide publicar algunos textos de Franz Kafka. Lo más probable es que haya pensado que podría inspirar a alguien que estuviera pasando por algo semejante. Y bueno chicos, llegamos a las conclusiones. Quisiera leerles algunos puntos que a mí me han parecido interesantes. Primero, que yo he notado que quien habla en esa carta no es Franz Kafka de adulto, sino más bien es ese niño que ha sido ignorado, no validado. También que pese a que no se haya entregado esta carta, Franz Kafka se permitió sentir por primera vez, aquello que su padre le hacía sentir. También nos demuestra lo importante que es evitar el analfabetismo emocional, donde se tiene que abrazar con la palabra, pero también con el cuerpo. Yo me atrevería a decir también que el caso de Kafka podría quedar incluso tipificado como una especie de trauma relacional complejo. Otro aspecto importante que vemos es su padre. Es un padre centrado en el logro y en la obediencia. Por lo tanto, el amor que inspira en su hijo es condicional. Quiere decir que si tú no cumples con ciertas condiciones que yo impongo, yo a ti no te veo y por lo tanto tampoco te amo. Kafka, al criarse con ese modelo parental, por supuesto, asume que siempre sus actividades, sus respuestas son insuficientes, sobre todo cuando no van acopladas a la línea de la obediencia y del logro. Es decir, Franz, aunque se esfuerce 1000 veces en algo, nunca va a estar conforme consigo mismo, o de quien buscaba más bien la aprobación, nunca se la dio, que en este caso es su padre. Por lo tanto, es una deuda constante que tiene durante toda su vida y toda su obra. También nos invitan a entender de que un niño juzga la vida a través de los ojos y creencias de los padres. Otro aspecto importante a destacar positivamente de Franz Kafka era la responsabilidad afectiva que tenía de sus problemas. Era consciente de ellos y no quería traspasárselos a otros. Por eso decidió no casarse. Y es por ello también que decide dedicarse de lleno a la literatura y a la escritura. Y bueno chicos, hemos terminado el día de hoy. Quisiera dejarlos también invitados a que sigan mis redes sociales, a que comenten, den like, se suscriban. Agradecer también a todas y a todos los que me han enviado un mensaje, me han dejado algún consejo, etc. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.